Existe un libro que lleva casi 2000 años esperando. Un libro que nadie ha podido abrir porque abrirlo es destruirlo. Lo enterró un volcán en el año 79, lo convirtió en un cilindro de ceniza negra, más frágil que la ceniza de un cigarro. Y hace unos días, por primera vez, desde que el Vesubio lo selló, alguien ha leído lo que había dentro. No ha sido un arqueólogo, ha sido una máquina. Soy Daniel Arjona y esto es El Arjonauta. Esta es la historia de una biblioteca que un volcán no quemó, sino que guardó, y de una inteligencia artificial que ha aprendido a leer lo que ningún ojo humano alcanza. He llamado a esta historia Lo que el Vesubio perdonó. Invierno de 1417. Un hombre menudo cruza a caballo los montes nevados del sur de Alemania. No lleva armadura ni escudo ni oficio en las manos, y en aquel mundo un hombre sin amo era poco menos que una adivinanza. Todos se hacían la misma pregunta: ¿al servicio de quién está este hombre? Se llamaba Poggio Bracciolini y había sido la pluma de un papa hasta que su papa acabó en una prisión imperial despojado del nombre, del título y de la dignidad. Poggio se había quedado sin amo y aprovechaba el paro forzoso para lo único que de verdad aceleraba el pulso de aquel hombre: cazar libros antiguos en monasterios olvidados. En uno de aquellos monasterios le pusieron delante un poema que nadie leía desde hacía siglos, el canto de un universo hecho solo de átomos y vacío, sin dioses a los que temer. Pero esa herejía había estado a punto de desaparecer para siempre. Sobrevivió pendiente de un hilo finísimo, una copia hecha a mano por un monje, más por rutina que por fe. Y esta es la parte que hiela la sangre. De todo lo que escribió la antigüedad nos ha llegado menos del 1%. El resto ardió, se perdió, se dejó copiar, y lo que nadie volvió a copiar a mano se esfumó. Pero hubo una excepción y es hermosa. En el año 79 el Vesubio sepultó la ciudad de Herculano, bajó 20 metros de lodo hirviente y con ella una biblioteca entera. El volcán no la quemó, la selló, la metió en una cápsula sin aire y la escondió del tiempo. Aquellos libros no ardieron, esperaron casi 2000 años, esperaron, ilegibles, porque el mismo fuego que los salvó los volvió tan frágiles que al abrirlos se deshacían. Durante 3 siglos las cabezas más brillantes se estrellaron contra ese muro. Puñales que astillaban los rollos en 1000 pedazos, baños de mercurio que ablandaban las capas y de paso borraban la tinta, máquinas que desenrollaban medio centímetro al día sacrificando las capas de fuera. Un ingeniero moderno lo resumió con un experimento de cocina. Metió papiro en una olla a 260 grados y sacó algo con la forma de un rollo y el tacto de la ceniza de un cigarro. Aquí entra Nat Friedman, un hombre de Silicon Valley que ni siquiera era experto en papiros, y esa fue su mejor baza. En 2023 lanzó el Vesuvius Challenge, $1 millón para quien consiguiera leer un rollo sin abrirlo. Uno de aquellos rollos solidificados, oscuros, quemados de papiro. Nada de laboratorios cerrados, miles de programadores de todo el planeta, todo el código abierto, discutiendo día y noche. Un enigma tan hermoso que los mejores del mundo no pudieron quitárselo de la cabeza. ¿Y cómo se lee un libro que no puedes tocar? Primero lo miras por dentro sin abrirlo. Un acelerador de partículas dispara rayos X y levanta una radiografía en 3 dimensiones, capa por capa. Después hay que perseguir cada vuelta del rollo y aplanarla en la pantalla hasta devolverle la forma de una página. Y queda el muro final, la tinta, porque la tinta de Herculano es carbón puro sobre un papiro también carbonizado, negro sobre negro, invisible. Y entonces, en agosto de 2023, pasó algo que parece de otro tiempo. Un concursante se quedó horas mirando la superficie del papiro hasta distinguir una textura tenue, un craquelado como de barro seco que dibujaba letras. Fue el primer ser humano en 2000 años que veía tinta dentro de un rollo encerrado. A partir de ahí entraron las redes neuronales, la inteligencia artificial, y cada hallazgo afinaba el siguiente, hasta que un estudiante de 21 años una noche paseando miró el móvil y allí había 6 letras griegas que nadie veía desde el año 79 después de Cristo. Pi, Omicron, Rho, Phi, Ipsilon, Rho, Sigma. Púrpura. La primera palabra rescatada del fondo del tiempo. Honrado, la máquina no lee sola, detecta puntos de tinta que solo se vuelven palabras cuando las interpreta un papirólogo encorvado sobre la imagen.
Y ese matiz es justo lo que hace esta historia digna de celebrarse. Yo suelo acercarme a la inteligencia artificial con más recelo que entusiasmo, aunque esto ha ido variando. La que imita Consuelo, la que se traga oficios enteros o puede tragárselos, la que inunda la red de prosa sin dueño, horrible prosa sin dueño, pero apuntada a la ceniza de una biblioteca enterrada hace lo que la ciencia había dado por imposible y nos devuelve lo que ya dábamos por perdido. Aquí la historia se ríe de nosotros. Todos esos rollos salían de una misma casa, la biblioteca de un filósofo epicúreo, y los epicúreos predicaban el placer sencillo, pan, queso y la ausencia de miedo. Pues bien, el 25 de junio de 2026, la máquina desenrolló y leyó entero de cabo a rabo el primer rollo completo de Herculano. ¿Y qué era? ¿Qué había allí? Un tratado de sus enemigos de toda la vida, los estoicos. Dos escuelas que se pasaron siglos insultándose de una punta a otra del ágora, y la primera vez que vuelve entera de la biblioteca epicúrea, la primera voz es la de la oposición. Uno imagina la sombra de aquel filósofo con su tarrito de queso en la mano, murmurando algo sobre los deseos lejanos. Y falta lo mejor. Y está bajo tierra. Dos plantas de aquella villa siguen sin excavar allá abajo, intactos bajo la roca. Podrían dormir los libros perdidos de Livio. Tragedias que solo conocemos por su título, tal de rollos salvados de Alejandría antes del incendio. Friedman habla de múltiples Shakespeare por recuperar. El Vesubio resultó ser el bibliotecario más paciente del mundo antiguo, 19 siglos guardando su colección, esperando que alguien inventara los ojos capaces de leerla. Esas plantas, esas dependencias de abajo siguen ahí. Solo queda seguir cavando. Si te gustan las historias donde el pasado y el futuro chocan, suscríbete a este canal. Nos vemos en la próxima singladura.